Hola, saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente al delito de generación de epidemia y otros delitos ambientales que se encuentran ubicados en el ámbito del derecho penal venezolano, en la ley penal del ambiente y otras disposiciones. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal, parte especial de la Universidad Central de Venezuela. Clases virtuales estas que se encuentran ubicadas en el canal YouTube Ángel Serpa Aponte, para quien gustosamente quiera suscribirse, quiera agregarse al mismo y observar dichas clases. Clase esta que es transmitida desde julio de 2020. Bueno, el tema de los delitos ambientales ubicados en la llamada Ley Penal del Ambiente forma parte de aquel concepto relativamente novedoso que se denominan delitos contra el orden socioeconómico. Es decir, ya no solamente vamos a atender en el derecho penal a la concepción clásica de los ilícitos conforme a la protección de bienes jurídicos que son conocidos de forma milenaria y que se agrupan en las llamadas familias de delitos que venían del viejo derecho romano. El primer premio Nobel de literatura que alguien obtuvo, un señor Mommsen, que escribió sobre la historia del derecho penal romano. Ese derecho romano ubicado en el llamado Corpus Juris Civilis, allá en la finalización del Imperio Romano, ¿okay? Justiniano como gran compilador, donde los códices, las novelas, el gesto, está allí presente. Entonces, bueno, el animus necandi, animus occidendi, nivelo difamatorio, en fin. O sea, esa concepción clásica de protección, en realidad la acepción de bien jurídico es una cosa francamente novedosa. Y se entiende que el bien jurídico es la relación jurídica que se estructura entre un titular de derechos con respecto a una cosa, con respecto a un ente. No confundir la noción de objeto pasivo del delito con respecto al bien jurídico. Bien jurídico, propiedad; objeto pasivo, pues la valija, pues el dinero dentro de una cuenta, el dinero que por forma coactiva es entregado a quien amenaza a otro por vía del robo. Entonces, bueno, esta manera de concebir los ilícitos se ubican en los ámbitos 2 milenios, se incorpora en la Edad Media, ¿okay? Todo el proceso de compaginar ilícitos, las partidas alfonsinas, que en el ámbito latinoamericano se incorpora por la vía de las leyes indianas, nuestro código originario, código penal de los años 1860 y tanto, anterior a la copia que se hizo en el ámbito venezolano y en el ámbito latinoamericano en sentido global, por la copia del Código Sanardelli del último tercio pues, del siglo XIX, por la vía del Código Penal español. Digo todo esto porque esto de la protección del ambiente surge como una especie de bien jurídico novedoso, relativamente novedoso. Recuerden ustedes que la Constitución es un catálogo, es un elenco de derechos, garantías, que se supone que ese derecho, esos derechos, esas garantías son protegidas en ratio última por el derecho penal. El derecho penal, ratio última, la protección ulterior de derechos, bienes, garantías establecidas en un elenco en la Constitución, ¿sí? La protección de la vida, allí están los delitos contra la vida, ¿okay? La protección de la integridad corporal, bueno, entonces por lo tanto se sanciona las lesiones de la expectativa de vida y por lo tanto se sanciona el aborto. Bueno, el derecho a la dignidad, por lo tanto se sanciona la difamación, en fin. Entonces yo decía que estos bienes jurídicos
se fueron ubicando, agregándose a lo largo del tiempo, la llamada progresividad en la protección de derechos fundamentales a partir de las constituciones iniciales, las constituciones liberales burguesas, que fueron las primeras que se promulgaron y que dieron paso después a las constituciones de Estado Social de Derecho. Y se empieza a hablar de derechos humanos de primera generación, de segunda generación. En la primera generación, bueno, vida, propiedad, libertad, luego el derecho a la educación. Allí se ubica un tanto la protección del ambiente, porque obviamente el ambiente es un patrimonio de la colectividad general, de la humanidad en sentido global, el ambiente en donde se desenvuelve la vida. Por lo tanto, ese gran continente que sería el ambiente con su contenido inherente, la vida, la propiedad que se ubica en el ámbito de ese ambiente como una realidad objetiva, tanto en su aspecto visual como en su aspecto productivo, ¿ok? Como en el aspecto de la protección de las aguas, de la protección del contenido auditivo, de la contaminación, de la protección de la atmósfera, todo un conglomerado, todo un ecosistema que tiene que ser protegido de forma global en atención a la protección de la vida, valga la cacofonía, pero también del futuro. Bueno, esto de la protección del ambiente obviamente se ubica como un derecho ya de tercera, cuarta generación y se fue incorporando dentro de la ilicitud penal ortodoxa clásica de un código penal, pero dentro de la llamada ilicitud penal colateral también. Bueno, en el caso venezolano, la década de los 70 fue particularmente importante por la presión que hubo a nivel internacional, la protección del ambiente ante las circunstancias de contaminación general. Bueno, qué lejano íbamos a estar creyendo que en este 2020 se iba a generar una pandemia de condiciones similares a la que ocurrió, francamente, hace casi 100 años, o sea, 100 años y más, la última gran pandemia, la llamada gripe española del año 1918. Entonces, bueno, repetirse esto durante ese lapso entre el 18 y este año 20, bueno, la desprotección del ambiente, pero nada hay concreto en este momento para decir que este COVID que nos está afectando, que está diezmando de alguna forma a la colectividad en sentido global, ha sido como producto de un descontrol de contenido ambiental, porque se dice que, bueno, a lo mejor fue la mutación de un virus, ¿verdad? La forma de relacionarse con respecto a los animales. Total que el punto, ¿ok? Decía yo que los años 70 son particularmente importantes. Se crea en Venezuela, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y se empieza a codificar, en primer lugar, la llamada Ley Orgánica del Ambiente, como una especie de ley paraguas. Cuando se habla que una ley es de contenido orgánico, es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Sí, claro, allí está la Constitución reconociendo el ambiente como sustrato de vida, como derecho fundamental, los llamados derechos ambientales, formando parte de los derechos de protección de la integridad humana, ¿okay? De los derechos fundamentales del ser. Entonces, bueno, esa ley del ambiente también conllevó a que instrumentalmente se diese una ley penal del ambiente. Algunos dirán, bueno, esto formaría parte del propio concepto de derecho penal del enemigo. Bueno, no esencialmente. Más bien forma parte de una nueva modalidad diseñado, asumido por algunos grandes autores, entre ellos Jacob Tielemann allá en Alemania, se llama delito o ilicitud contra el orden socioeconómico, que ya no solamente el concepto de relación jurídico-penal entre victimario y víctima se ubica en una relación netamente individual, la desprotección de derechos propios, sino la desprotección de derechos colectivos, ¿okay? Ensamblado en una noción de género, de raza humana. Entonces, bueno, allí se ubica esos delitos contra el orden socioeconómico, de las cuales Venezuela ha tenido muchas muestras, pero prácticamente arrancaría ya por el año 1982, cuando ya no solamente la propiedad
es una propiedad en un sentido clásico, sino que se cualifica la propiedad. Entonces, ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, el respaldo, el resguardo de la propiedad pública, o sea, la propiedad que se requiere en una hacienda pública para satisfacer necesidades colectivas. Bueno, la propia legislación bancaria, en el entendido que se está protegiendo, ¿verdad? Esa confianza pública que se deposita en actividades de intermediación financiera, ¿ok? O actividades mercantiles en sentido global. Entonces, la descripción de delitos, una ley del mercado de capitales, la descripción de delitos en una ley de la actividad aseguradora, forman parte de este propio concepto de delitos contra el orden socioeconómico, en el sentido que son fundamentalmente delitos en la asunción de una actividad corporativa, de una actividad empresarial. Y usted dirá, bueno, solamente los delitos ambientales se ubican en el ejercicio de una actividad empresarial, corporativa, de grupo. Bueno, no esencialmente, pero fundamentalmente la contaminación se llega a tal nivel que la ubicación del concepto de culpabilidad, ¿ok? O de una culpabilidad dolosa o culposa en la realización de ilícitos que desprotegen a la humanidad en un sentido global, negándole un futuro, se muestra instrumentalizado, además de una ley orgánica del ambiente, en una ley penal del ambiente. O sea que evidentemente contiene principios penales y contiene ilícitos penales. Es una ley muy extensa, esta ley penal del ambiente, porque establece una cantidad de ilícitos, bien sea en la estructuración de edificaciones urbanas, de irrespeto a la organización del espectro rural, del espectro citadino, ¿okay? De la protección de las aguas, ¿okay? De la protección inclusive de las especies, de la protección de la esencia biológica del ser humano, es decir, la protección de los genes, del contenido genético. Entonces, son muchos los ilícitos. En esta clase virtual, como les dije, yo solamente me voy a concretar a 3, 4 ilícitos, pero sobre todo vinculando la realidad del mundo en este julio de 2020, ¿verdad? Que es el tema de la pandemia por la vía del COVID, es decir, el tema de si la epidemia, es decir, el irradiar una epidemia pudiera ser sancionado, sobre qué base. Entonces, bueno, lo primero que habría que decir frente al tema de la ley penal del ambiente es que es una ley polémica con un tema que es muy caro, ¿verdad? Con el derecho penal, que es el tema de la culpabilidad y sobre todo la posibilidad de la llamada responsabilidad objetiva. ¿Ok? Veamos que alguien responde penalmente por causar un hecho, lo que se denomina la causación, ¿okay? Digamos el aspecto objetivo del delito. Pero esa responsabilidad de un hecho que es típico, culpable, antijurídico y punible, no puede prescindir del llamado elemento subjetivo, que es la llamada culpabilidad. Esa culpabilidad, ¿verdad?, que es tan importante, que es reconocido en las dos normas, digamos, pivotales del derecho penal venezolano, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, en el artículo 61, un artículo de verdad bien sintomático, algo lo denominan como la definición de la llamada presunción de culpabilidad. Artículo 61, nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o omisión. Como queriendo decir, hay una especie de presunción de culpabilidad dolosa en el sentido de que todo delito es un delito doloso, porque cuando el legislador quiere otro tipo de culpabilidad en donde el factor de la intención no guarde un papel importante, se toma la molestia, ¿verdad?, de establecer la culpabilidad culposa, cuando establece, por ejemplo, el homicidio culposo, artículo 409 del Código Penal, las lesiones culposas, artículo 420, la muerte en condiciones
de accidente laboral, en virtud de lo que establece la Ley Orgánica de Condiciones y Protecciones del Trabajo, la LOPSIMAT, ¿okay? Ley Orgánica. Entonces, ello conlleva a que el elemento culpabilístico es fundamental, es vital para el establecimiento de la responsabilidad penal. Define escuelas, la escuela dual, la escuela tríptica. En la escuela tríptica, por ejemplo, se dice, bueno, esos tres elementos tienen que estar bien separados: tipicidad, culpabilidad y antijuricidad, porque lo que lo evita, lo que lo contradice son elementos inherentes, específicos. Los problemas de atipicidad no se pueden mezclar con la culpabilidad. Es decir, la causa de exclusión de la culpabilidad no pueden sinonimizarse con las causas de justificación. Pero hay alguna escuela que indica que no, pues que los elementos del delito son francamente dos: la antijuricidad, el disvalor del hecho con respecto al derecho, colocándolo en palabras muy simplistas, y el tema de la tipicidad. Y dentro de la tipicidad está tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo, ¿ok? Con expresiones tales como el que intencionalmente diere muerte a otro, artículo 405 del Código Penal. Pero hay variaciones de la culpabilidad, bueno, que parece que no se expresan de forma evidente en la descripción de la violación. Artículo 374, no se habla de algún elemento de carácter subjetivo, pero se entiende que esa penetración con violencia es a los fines con un fin, con un fin de carácter sexual, ¿okay? Con una finalidad de carácter sexual, con ese contenido, ¿okay? Entonces, bueno, ello se entiende, ¿verdad? Se explica de esa forma, bueno, porque el artículo 61 ya no da la pauta del Código Penal, en el sentido que no podrá haber una responsabilidad netamente objetiva, pero además lo reafirma el COP cuando nos indica: toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad, allí en el artículo 8 del COP. Es decir, que no eres solamente eficiente en la demostración del aspecto objetivo del delito, sino que obviamente tienes que demostrar el aspecto subjetivo. Esa concupiscencia en el caso de la violación, por ejemplo, ¿ok? O esa lascivia en el caso del acto lascivo. No es solamente la simple penetración con la violencia lo que se va a demostrar, sino el elemento subjetivo, culpabilístico. Tú dirás, bueno, ¿y cómo sé yo el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho? Si que aceptamos la visión, la noción culpabilidad, la noción psicologista de la culpabilidad. Bueno, por ahí se dice: por tus hechos te conoceréis. Si por manifestaciones externas te conoceréis. Si el disparo fue a nivel torácico, bueno, ahí se asumía que había un propósito, un dolo de muerte, un dolo de homicidio, ¿ok? A cuenta de que la desnudez en la violación. Entonces, bueno, a fin de cuentas, digo todo esto porque frente a la protección del ambiente, en la Ley Penal del Ambiente, pareciera presumirse una especie de culpabilidad, una especie de responsabilidad objetiva, sin que el elemento culpabilístico juegue un papel importante, lo cual contradice la propia noción, inclusive de responsabilidad penal, que se ubica en el propio Código Penal. Recuerden que esa culpabilidad o se realiza a título de dolo, intención en la realización del hecho, o a título de culpa. Por cierto que la culpa no se maneja, la culpabilidad culposa no se maneja en la parte general del Código Penal, sino más bien en la parte especial, cuando se describe pues los elementos, la forma de la culpabilidad culposa, por ejemplo, en el 409, el que define el homicidio culposo, por imprudencia, negligencia, impericia, desatención normativa. Bueno, abordado esto, ¿verdad? El tema de la culpabilidad. Bueno, esto juega un papel importante. Se suele decir que los elementos del dolo, de una forma clásica, es el elemento cognitivo, ¿ok? Y el elemento volitivo. Entonces, en la cognición, en la llamada representación, bueno, se establece digamos, la visualización, la representación, valga la repetición, de que
mi acción o omisión tiene una capacidad aflictiva, pero también me represento la incolumidad del bien jurídico. El bien jurídico todavía no ha sido afectado. Espera por mí, porque yo sé que el bien jurídico no ha sido afectado. Ahí pasamos al otro elemento del dolo, el llamado elemento volitivo. No me abstengo de, voy en procura a, porque ya me he representado que mi acción o omisión tiene una capacidad aflictiva, pero además me he representado la incolumidad, el no cambio por un mundo, por un hecho del mundo externo de ese bien jurídico que espera por mí. Entonces, bueno, dicho esto, frente a lo que establece la doctrina, la jurisprudencia, el propio Código Penal, nos encontramos frente al tema de las leyes ambientales. Es decir, la Ley Orgánica del Ambiente de 2006 nos indica en su articulado, ¿okay?, la determinación de la responsabilidad penal en los delitos ambientales es objetiva, para lo cual basta solo la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Nada menos y nada más en una ley que exceptúa, que saca del juego el tema de la culpabilidad. Por cierto, una ley orgánica que se supone que desarrolla normas y principios constitucionales. Nuestro Código Penal no tiene el carácter de orgánico, aunque debería tenerlo. Ahí está el 30 de la Constitución indicándose que la protección de la víctima frente a la comisión de delitos comunes es una atribución del poder público y que debe procurar la sanción y la resarción. Por lo tanto, si allí se establece el famoso ius puniendi, entonces ese Código Penal debería ostentar el carácter de orgánico, ¿ok? Pero no lo es, así no ha sido promulgado. Pero esta ley orgánica del ambiente, bueno, hasta echa el cesto de la basura la llamada, la presencia, la existencia de la demostración de la culpabilidad. Pero es que además lo reitera la Ley Penal del Ambiente. Por cierto, 2012 y siguiente es posterior, ¿verdad?, a ese Código Penal. Entonces, además, ley posterior, bueno, sustituiría ley anterior en su especialidad. Además nos lo dice. La responsabilidad penal a los efectos de los delitos ambientales cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de la violación, de nuevo, execrando la culpabilidad. Mal o mal, pero ello debe ser analizado con otra variable. ¿Okay? Fíjense que las presunciones de inocencia, estaríamos hablando de dos. La que establece la propia Constitución, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, el problema de la presunción de inocencia es un problema de contenido probatorio, no es simplemente un problema de contenido alegatorio. Es decir, la desvirtuación de la natural condición de inocente es un tema de prueba. Por lo tanto, el tema de la presunción de inocencia está absolutamente vinculado a la prueba. Por lo tanto, si es un tema probatorio, lo probatorio penal va a estar regulado por la ley adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí está el artículo, el artículo 156, número 32, numeral 32 de la Constitución. El poder público le corresponde legislar en materia penal, procedimental, penitenciaria, es decir, bombero a su manguera, es decir, bombero no se pisa la manguera, todo se ubica en compartimientos estancos. La ley penal sirve para describir ilícitos, pero la ley procesal penal, bueno, para describir procesos y nada menos que dentro del proceso la manera como se va a demostrar esos ilícitos por vía de la prueba. Por lo tanto, el tema de la demostración de la culpabilidad que es exigida por el propio Código Orgánico Procesal Penal al estar vinculado a la prueba debe atenderse a la pauta que establece el propio COP, que es la ley adjetiva.
y así lo reafirma el 8 del COP. Cualquiera que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presume inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Entonces, si es por ello, y si ello está presente en un código orgánico procesal penal de 2012, posterior a la ley penal del ambiente, entonces el tema de la prescindencia aparente de la culpabilidad, bueno, queda menoscabado por la exigencia del propio COP en el artículo 8 sobre la necesidad del establecimiento de la culpabilidad mediante sentencia firme, y si es por sentencia firme es porque se ha producido, se ha evacuado una prueba y se ha apreciado dicha prueba. O sea, es decir, asumir que una persona natural puede realizar un delito ambiental por solamente afrentar una norma administrativa, así asépticamente, sin que se sepa si existe una voluntad, una conciencia. Es decir, la simple violación de una norma del dormido, del sonámbulo, del que no ha realizado mayor cambio en el mundo externo. Entonces, por yo tener en la casa un bombillo ahorrador que puede generar contaminación mercurial, era responsable, sin importar de forma alguna, bueno, si me lo dieron o me lo regalaron, o yo tuve una intención de verdad afectar variables externas. Entonces, una cosa también interesante es la posibilidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Serán responsables por sus acciones u omisiones cuando el delito sea cometido por contravención de disposiciones u otro acto administrativo. Entonces, bueno, en este caso tendría que visualizarse también cuál fue esa culpabilidad. O sea, la noción de la culpabilidad, las causas de exclusión de la culpabilidad que están en el 62 del Código Penal, ahí nos alude y ahí surge el concepto de que los elementos del dolo son el cognitivo y el volitivo, porque ahí se dice que no hay acción, las causas de exclusión de la culpabilidad por enfermedad mental que releve libertad y conciencia. Por lo tanto, el tema de la conciencia, la noción del entendimiento, ¿verdad?, ha de estar presente para el establecimiento de la responsabilidad, porque simplemente es con entendimiento que se puede justificar el albedrío, el tomar lo bueno o el tomar lo malo, ¿ok?, como sustrato de la responsabilidad del delito doloso. Entonces, dicho esto, notamos como una especie de contradicción en la propia ley penal del ambiente, cuando en el artículo 7 se dice lo siguiente. Hay una contradicción, ¿verdad? Dice el 7, dentro de los límites establecidos por esta ley en cada caso, tomando en cuenta el peligro que se produce o el daño ocasionado, el grado de dolo del delito en las personas naturales o las condiciones que la persona jurídica cometa el delito. Es decir, ese es un artículo que está dirigido fundamentalmente al juez. ¿Pero qué juez? ¿Qué juez penal? El juez penal. Y para el establecimiento de la responsabilidad penal, dice el propio 7 de la Ley Penal del Ambiente, que se tome en cuenta el grado del dolo del delito en las personas naturales. Entonces no hay que estar exceptuado el tema del dolo, no hay que estar exceptuado el tema de la culpabilidad. Hay una contradicción íncita dentro del propio artículo 7, ¿verdad?, en relación con el artículo 3 de la Ley Penal del Ambiente, solventable, como lo dije con anterioridad, por el 61 del Código Penal, pero sobre todo por el 8 del COP, que exige la necesidad de la demostración de la culpabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, si hablamos del grado de dolo, y con estas nuevas decisiones que surgen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, por ejemplo, cuando en el 2011 se asume lo del dolo eventual y se habla de un dolo de primer grado, se habla de un dolo de segundo grado, es decir, dolo de consecuencias necesarias y el llamado dolo eventual. Entonces, bueno, de alguna forma, la medición, la graduación de ese dolo guarda una importancia capital para el establecimiento de la responsabilidad.
por no hablar de otras normas, como por ejemplo en la parte del artículo 409 del Código Penal, el que describe el homicidio culposo, que dice: para el establecimiento de la responsabilidad, el juez graduará la culpabilidad. Fíjate que no dice gradúa la culpa, sino la culpabilidad, y que en determinados casos el incumplimiento del objetivo, deber de cuidado, que es lo que sustenta la culpabilidad culposa, está al extremo que saltamos de una culpabilidad culposa a una culpabilidad dolosa. Siendo que dolo y culpa forman parte de la misma culpabilidad. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de abordar 4 o 5 ilícitos penales ambientales, ¿ok? Que son de importancia. Hay muchos, de verdad que esto se monta en un aproximado de aproximadamente 25 ilícitos, ¿verdad? Dentro de la Ley Penal del Ambiente. Pero detengámonos en este. Artículo 37, ejecución de actividades no permitidas. La persona natural o jurídica que construya obras o desarrolle actividades no permitidas de acuerdo a los planes de ordenación del territorio, las normas técnicas en los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o multa de las indicadas allí. Entonces, fíjense que el supuesto de hecho no remite necesariamente a una autorización por parte del Ministerio del Ramo. Es decir, la realización de la construcción de obras o actividades no permitidas de acuerdo a los planes de ordenación. Dentro del sustrato del supuesto de hecho está una especie de reglamento delegado. Es decir, vincular, asumir la interpretación del mismo supuesto de hecho a la existencia o no de un acto administrativo. Un acto administrativo que puede ser de efectos particulares, es decir, la autorización para construir una obra, o un acto administrativo de efectos generales. Y todos sabemos el cuestionamiento que se hace de los actos administrativos, o se hace conforme lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por la vía de los propios del recurso administrativo, ¿okay? Revisión, reconsideración, jerárquico, ¿ok? Y también habrá una posibilidad ulterior de ese cuestionamiento a través de la llamada jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, solicitud de nulidad de un acto administrativo de efectos particulares o de efectos generales. Lo cierto es que el acto administrativo como sustrato de previo a la construcción de la obra o no existe, ¿ok? O su cuestionamiento todavía no ha conducido a una decisión definitiva. Por otra parte, nos encontramos con el otro ilícito, el del artículo 47, que me parece interesante. La idea es que solamente a los efectos de esta clase virtual, y a mis alumnos no lo voy a hablar de la totalidad de los delitos ambientales, esto tendría que hacerse un posgrado específico, una especialidad para abordar el tema. Este artículo me parece muy interesante, este ilícito, artículo 47, transacción de materiales genéticos en violación a contratos de acceso. La persona natural o jurídica que realice transacciones relativas a productos derivados o de síntesis proveniente de los recursos genéticos o al componente intangible asociado en contravención a los términos de los contratos de acceso exigidos en la ley, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años. Con lo cual vincula ya no a un acto administrativo, sino a un convenio, un acuerdo, un contrato. Okay. La existencia o no del delito vinculado a un elemento jurídico. Ustedes saben que dentro de los supuestos de hecho hay elementos que son naturalísticos, vida, el aborto, por ejemplo, nadie se pregunta qué será, bueno, de forma descriptiva todo el mundo más o menos sabe, interrupción de la gestación, nadie se hace la gran pregunta, bueno, ¿qué es la muerte para interpretar un código penal? Bueno, cesación de funciones vitales. Pero también hay elementos que son de carácter jurídicos. Entonces, bueno, aquí la propia existencia de ese convenio, de ese acuerdo. Recordemos que los contratos se ubican en una noción de objeto, causa, voluntad. Existe lo que afrenta los contratos, el error, el dolo, la violencia.
Entonces, bueno, esto de los llamados contratos de acceso que se permiten a partir de la normativa, de la reglamentación ambiental, es lo que se traduce ante un incumplimiento del mismo en la ilicitud, en la comisión del delito. Obviamente que eso implica una culpabilidad. Dos delitos son importantes frente a la cuestión genética. Uno, el artículo 51, introducción o liberación de material genético modificado. Y es importante que la Ley Penal del Ambiente, como técnica legislativa, también nomina los artículos, le da nombre. Y que por lo tanto, uno se preguntará, ¿los nombres de los artículos forman parte de la fuente del derecho? Porque a lo mejor el nombre se contradice con lo que está regulando. Bueno, es un tema interesante, ¿ok? Ya forma parte dentro de un propio cuerpo normativo. Pero veamos el texto. La persona natural o jurídica que introduzca al país o libere al ambiente material genético modificado sin el acto autorizatorio correspondiente será sancionada con prisión de 2 a 4 años o multa de 2.000 unidades tributarias. Si se causare daño a la salud humana, la sanción será aumentada al doble. Y ya esto nos ubica en el contexto, ¿verdad? De lo que se da en el mundo entero y que sufre también Venezuela, la pandemia, más allá de una epidemia por el COVID, por el coronavirus. Entonces, que introduzca al país o libere el ambiente material genético modificado. Pero fíjense que habla sin el acto autorizatorio, significa que esa modificación de ese material genético de alguna forma sí podría ser tolerado. Entonces, la ausencia de autorización correspondiente por la vía de un acto administrativo, de efectos individuales por parte del Ministerio del Ramo, de alguna forma no hace sancionar, despenaliza la conducta. Recuerda, mi estimado, que la Constitución en el artículo 11 nos habla de la jurisdicción venezolana, pero no la jurisdicción desde el punto de vista de la capacidad que tiene un juez de administrar justicia, sino la jurisdicción en una concepción, digamos, político-administrativa del asunto. Nos habla del espacio que ocupaba la extinta Capitanía General de Venezuela, el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre, ¿verdad? Y nos habla de la interioridad, ¿ok? Del ámbito terrestre, de lo que es actualmente Venezuela. Y entonces nos habla de los recursos genéticos, ¿ok? Habla de los recursos genéticos. Entonces uno se preguntará, oye, como está hablando del espacio terrestre, ¿no se estará refiriendo más bien es a los recursos energéticos en lugar de los recursos genéticos? ¿Ok? Porque habla de lo terrestre, pero también de lo subterráneo. Entonces, en lo subterráneo nos ubicaríamos, bueno, los recursos energéticos, el petróleo, los hidrocarburos, etcétera, etcétera. No. Y la norma es clara, habla del recurso genético. Entonces, bueno, nada menos que en el artículo 11, la protección constitucional del llamado recurso genético, ¿ok? Que tiene una protección de primer orden en el ámbito constitucional, en el artículo 11 de nuestra Constitución. Entonces, daños irreversibles por investigación científica, artículo 52 de la Ley Penal del Ambiente. La persona natural o jurídica que en la realización de actividades de investigación científica, innovación o desarrollo tecnológico causare daños irreversibles a la diversidad biológica o a sus componentes. Entonces, bueno, ha de ser una creación científica, ¿verdad?, que tenga ese resultado, esa atribuibilidad, que se le atribuya directamente. Ahora, mis amigos, no vamos a exagerar sobre el tema de la pandemia del COVID, si esto ha sido una creación científica. Ello todavía no ha sido determinado, ni por vía de una mutación genética, ¿ok? En todo caso, mal se podría sancionar a alguien que tenga COVID, que esté sufriendo
la pandemia y que no cumpla con las pautas de salubridad que se le exige en respeto a la protección de la colectividad venezolana sobre la base de estos artículos, porque implica la necesidad de una creación científica por parte del autor del hecho. También tendríamos dos artículos más. El 54, uso de la biodiversidad como arma biológica. Entonces se empieza a hablar actualmente del concepto de bioterrorismo. La persona natural o jurídica que use la diversidad biológica para el desarrollo de armas biológicas o prácticas de carácter bélico será sancionada con prisión de 8 a 10 años. Entonces, entender que con un componente biológico quiero desarrollar una actividad militar, porque arma, ¿okay? Una actividad de contención bélica, ¿okay? Que se ubicaría en el ámbito de el libro segundo, título primero del Código Penal, o sea, delitos contra la forma republicana, de alguna forma. Fíjense que la noción de arma implica blandir el arma, ¿ok? O saber que es sobre la base de una diversidad biológica, de una creación que voy a enfrentar una colectividad. Bueno, daños por aplicación de la biotecnología, artículo 55. La persona natural o jurídica que ocasione daños graves o irreversibles a la diversidad biológica por el manejo, uso, transferencia o utilización indebida de organismos resultantes de la aplicación de biotecnología moderna será sancionada con prisión de 8 a 10 años. Lo primero sería la demostración, por ejemplo, que el COVID fue producto de un tratamiento biotecnológico, ¿ok? Bueno, y si ello no se ha sido determinado ab initio desde el comienzo, o no fue el simple contacto del ser humano con animales, como es la otra tesis que se maneja, entonces mal pudiéramos arrogarle a alguien la condición de responsable si siquiera se ha dudado sobre el origen biotecnológico de un virus. Lo importante acá, y que era el objeto medular de mi disertación, de mi charla, es este artículo 103 de la Ley Penal del Ambiente. Él se denomina generación de epidemia. ¿Okay? La persona natural o jurídica que ocasionara una epidemia mediante la difusión de gérmenes patógenos será sancionada con prisión de 6 a 10 años. Si se tratara de una persona jurídica, la sanción será de multa de 6.000 a 10.000 unidades tributarias y su disolución. Entonces veamos el supuesto. Difusión de gérmenes patógenos. Lo primero, que quien lo difunda ha de saber, ha de asumir el perfecto conocimiento y no asumirse como una especie de responsabilidad objetiva por la Ley Penal del Ambiente, con esas contradicciones crasas que hay entre el artículo 3 y el artículo 7 de la Ley Penal del Ambiente, en contradicción con el 61 del Código Penal, en contradicción del 49.2 de la Constitución, pero sobre todo en contradicción del artículo 8 del COP, Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, que es posterior a esta Ley Penal del Ambiente, que no es orgánica, siendo orgánico el COP. Entonces, el concepto de difusión de gérmenes patógenos, bueno, ciertamente, pues, ya no sería un germen, ¿ok? Yo creo que dentro de las definiciones biológicas se habla de gérmenes, células, virus, ¿ok? Tejidos. Eso, bueno, es un virus, pero obviamente que es patógeno, que puede conducir a lo que estamos sufriendo en este momento. Dios nos proteja a todos, que es el tema de una pandemia con un contenido mortal importante. La cifra, estoy hoy 23 de julio dando esto, pero la cifra del 22 de julio de 2020 ya hablaban de 15 millones de contagiados en el mundo entero. Es obvio, ¿okay?, que esta patología
que surge a partir de un virus implica un cuidado, una atención excesiva por parte de los entes públicos, pero sobre todo de quien sepa que es portador del virus. ¿Ok? Entonces, bueno, la noción, es decir, hacer a alguien responsable de generación de epidemia, fíjate que hasta la propia nominalidad, generación, lo que genera el acto inicial. Pero en todo caso, si vamos a sancionar en función del nombre, bueno, tiene que ser quien ha colocado el primer paso, la primera asunción para contaminar, contagiar a un ámbito nacional, a un ámbito nacional. Bueno, yo creo que esa posibilidad es casi como imposible, porque ocasionar una epidemia, a veces, pero ocasionar en sentido global, ¿ok? Pero yo no fui quien introduje, ¿quién va a saber el primer contagiado del coronavirus en un ámbito nacional? Es un delito prácticamente imposible, una suerte de ley penal en blanco. Por cierto, que el Código Penal venezolano ya contenía eso en una forma clásica. El 483, como una falta contra el orden público, recordemos que los ilícitos penales, bueno, se dividen en crímenes, delitos y faltas. En el 483 se habla del ilícito de desobediencia a la autoridad. El que hubiese desobedecido una orden legalmente expedida por la autoridad competente o no haya observado alguna medida legalmente dictada por dicha autoridad en interés de la justicia o de la seguridad o salubridad pública, será castigado con arresto de 5 a 30 días. Entonces nos podemos encontrar con un problema de antinomia, cuando un mismo supuesto de hecho conlleva diferentes consecuencias jurídicas. ¿Y cómo se resuelve? Por la vía del indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable frente al reo. No generé la epidemia, porque no fui el causante inicial, pero de alguna forma desobedecí a la autoridad que se me impone pautas de cuidado, ¿verdad?, en interés de la salubridad pública. Entonces, ese 483, como una especie de sustrato frente a la sanción del no cuido, de la no aceptación de órdenes de autoridad en la protección de la salubridad pública. Bueno, el decreto inicial que se habló, donde se estructura, donde se define el concepto de pandemia, ya estamos al 23 de julio de 2020, pero recordemos que ese decreto, allá por el 13 de marzo de 2020, el decreto 4160, publicado en la Gaceta Extraordinaria 6519, nos habla del llamado estado de alarma que todavía se mantiene del país, formando parte de los llamados estados de excepción, que quien aquí les está hablando, Ángel Serpa, y a ello atiendan a mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, desde el mismo abril ya estoy disertando al respecto en sesiones dadas a través de entes y que están ubicados en mi canal YouTube. ¿Ok? Entonces, claro que el decreto no establece normas de contenido penal, pero en el artículo 5 habla de que ante el incumplimiento del instrumento normativo será individualmente responsable. ¿Y qué responsabilidad será esa? Cuidado, la del 483, la llamada desobediencia a la autoridad, pero sería francamente excesiva la del 103 de la Ley Penal del Ambiente, la llamada generación de epidemia, bajo una noción de proporcionalidad. Y es que ello tiene su sustento en la propia Constitución, en el artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conforme con los tratados y convenios internacionales suscritos.
y ratificado por la República. Bueno, la propia concepción del estado de excepción en la protección de la salud nos deja ver la importancia del tema. Ahora, obviamente, la noción de bioterrorismo, sobre la base de lo que establece, por ejemplo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, es absolutamente desproporcional, desconsiderado. ¿Ok? Otro asunto interesante es entender el tema de si alguien se hace responsable por, bueno, un homicidio o por una lesión, ¿ok? En el conocimiento de su contagio. Bueno, ya sobre esto ya tenemos antecedentes en el caso del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, bueno, el tema de jurisprudencia extranjera y nacional al respecto. Por ejemplo, en el caso del SIDA, en el mundo entero, hay sentencias que condenan a portadores que infectaron a sus parejas y también dictámenes absolutorios. La clave es la conducta del portador del virus. Pero el tema es radicalmente distinto frente al HIV, porque frente al HIV, recuerden ustedes que están los retrovirales, con los cuales se ha demostrado que una persona contagiada por el síndrome ha seguido viviendo por durante mucho tiempo, décadas inclusive, lo cual no es posible frente al tema del COVID. Bueno, porque por un lado también hay una importante tasa de recuperación que todavía no se sabe si conduce a una inmunidad absoluta y todavía no hay una vacuna frente a el COVID, siendo que, bueno, diezmar a la población tiene mucho que ver, ¿verdad? Ya no de una forma tan como podría existir en el SIDA, ¿verdad? Frente a la influencia de los retrovirales o no, sino frente a la propia concepción, al propio fenotipo, a la propia patología previa que pueda tener la víctima. Es decir, que no está tan vinculado tanto el tema a la actuación por parte del contagiante. Es importante también que nos detengamos en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que castiga con prisión de 8 a 10 años al empleador en caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de violaciones graves o muy graves en la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Responsabilidad importante por parte del patrono, ¿verdad?, frente a la no exigencia de mascarilla o de el aislamiento o de las normas de separación, ¿ok? O sencillamente el mantener la gente en su trabajo realizando el teletrabajo, dado la alta probabilidad de contagio frente a contactos cercanos. Como se ve, mis amigos, esto está en un proceso en pleno desarrollo. Ni en el país ni en el extranjero todavía se tiene la última palabra, ni en la forma definitiva del contagio, de la forma de su prevención, de la inmunidad, de la vacuna, pero sobre todo de los efectos penales que se puedan derivar frente a la pandemia. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.